Hola, Diego. Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Me costó un poco invitarte. Me parece, ¿no? Sí. Bueno, un poquito atrasados, pero estamos. Bueno, un placer tenerte acá. Te voy a presentar. Diego es Agile Coach en Naranja. Es un tipo muy inquieto. Lo conozco ya hace más o menos un año. Disfruta mucho de lo que hace. Es un apasionado de la agilidad en general. Amante de los juegos, de los Agile Games y los juegos colaborativos. Le gustan las papas fritas, juega al pádel. ¿Sos bueno jugando al pádel? Amateur. Amateur, bien, qué humilde. Es hincha de la T, bueno, yo ahí soy medio agnóstico, muy fanático de talleres, está convencido de que la inteligencia colectiva es el camino para construir un mundo mejor. Participa activamente en diferentes comunidades, yo soy testigo de eso, y la gente siempre se pregunta, y yo también me pregunto, ¿de dónde sacás tiempo para hacer todo lo que haces? ¿Tenés un clon, Diego? Es muy buena pregunta, es muy buena pregunta. Hay varios Diegos Virgolini, me parece. Puede Bueno, ser, la puede ser. idea hoy es que nos cuentes tu experiencia en la transformación. Naranja está haciendo una transformación ágil hace ya un tiempo. Y bueno, contanos cuándo empezó esta transformación hacia la agilidad y cuál fue el motivo o el propósito por el cual iniciaron este proceso de cambio. Bien, ¿cuándo arrancó? A ver, arrancamos hace 3 años ya, en realidad por allá por el 2017, y un poco el propósito era, o fue, en realidad es porque Naranja siempre fue como una empresa bastante innovadora y pensando un poco con visión de futuro, de alguna manera. Y el objetivo que se perseguía por ahí, por esos tiempos, en realidad lo que buscaba un poco era combinar la experiencia que tenía Naranja en todo lo que era en el mundo tradicional o en el mundo físico, o sea, con la gran cadena de locales, ¿no? Más de 200 sucursales en todo el país, con lo que era por ahí un ecosistema digital o de alguna manera empezar a combinar un poco estos dos mundos, ¿no? Y ahí empezó esto y básicamente fue como incursionar en este mundo que para Naranja en ese momento era bastante incierto, ¿no? O sea, en realidad era un poco como que estábamos saliendo de nuestra zona de confort y claramente eso llevó a buscar nuevas formas de esto de la transformación. Empezó ahí, empezó buscando por ahí nuevas formas. Y claramente esto de lo más fácil es lo de buscar un poco el mindset, el cambio de mindset, que es lo más fácil, ¿no? Vale, como que justamente esta de la transformación digital nos trae el cambio de mindset, que es lo más fácil. Nada, la verdad que un poco, siempre lo que buscamos desde que estamos con esto era esto de la agilidad como un medio y no el fin, ¿no? O sea, en realidad esto de la transformación, lo que estamos buscando claramente era resultados diferentes o empezar a incursionar en este mundo por ahí donde Naranja no estaba tan familiarizado, pero no con el propósito de ser ágil, sino más bien como que a través de la agilidad buscar estos resultados diferentes. Así que básicamente empezó por ahí y bueno, nada, seguimos, como decía vos recién, digamos como que estamos todo el tiempo aprendiendo, año tras año, mes tras mes, así que estamos en eso. Qué bueno. Y si vos tuvieras que elegir los tres desafíos más grandes que enfrentaron desde que empezaron este proceso de transformación en Naranja, ¿qué cosas se te vienen a la cabeza? Eh, bueno, hay varios. En realidad, creo que el primero, por ahí como para arrancar, el desafío más grande fue como empezar a trabajar con esto de equipos multidisciplinarios, ¿no? Esto creo que fue un gran cambio en lo que era, o lo que son las empresas en general cuando vienen o están en un modo de trabajo tradicional de alguna manera, y esto de
empezar a incorporar distintos roles, distintos perfiles, con distintas habilidades y empezar a trabajar y nada, y gestionar por ahí todo esta, las particularidades de cada uno, creo que ese puede ser uno de los principales por ahí desafíos, y esto claramente requiere por ahí formación, acompañamiento, pero mucho cambio de mindset, ¿no? O sea, esto de buscar, y ese puede ser el otro, ¿no? El pensar de una manera diferente, el realmente desafiar el statu quo, el desafiar el cómo estamos haciendo las cosas, el pensar en que haciendo las cosas como las estamos haciendo, vamos a ir consiguiendo los mismos resultados que estamos consiguiendo hoy, y si queremos resultados diferentes, pues ahí realmente tenemos que buscar formas diferentes de hacer las cosas, entonces por ahí como que este cambio de mindset, que bueno, sigue siendo hoy, ¿no? Esto es claramente es parte del proceso, es un proceso, claramente no es de un día para el otro, lleva tiempo, mucho esfuerzo y mucho tiempo. Eh, y a ver, ¿qué más? Sí, creo que otra cosa súper importante también, otro desafío grande, es esto de que nosotros en la agilidad hablamos mucho de experimentar y aprender en base e ir adaptando en base a los resultados que vamos teniendo, y fomentar esto de la cultura, del aprendizaje del error de alguna manera, y no tratar de no ocultar cuando las cosas no nos salen como esperábamos, sino que aprender de eso y de alguna manera, al contrario, más que ocultarlo, buscar justamente mostrarlo, ser lo más transparentes posible. Y yo lo que siempre digo también, además, que si nosotros lo ocultamos, probablemente después volvamos a tropezar de nuevo con esa misma piedra. Entonces, como que de alguna manera lo clave es como, eh, nada, o sea, aprender de eso y cosa de no volver a caer de nuevo en ese mismo error. Así que creo que básicamente son eso, miles más seguramente, ¿no? Desafíos, pero como para resumir con esos tres creo que puede andar. Qué bueno, digo. Vos hablabas de equipos multidisciplinarios, ¿no? Y ¿cómo fue todo si pudieras describirlo brevemente, cómo fue todo el proceso del cambio? ¿Empezaron armando equipos multidisciplinarios? ¿Cuántos? ¿Cómo fue creciendo eso? Bien, bueno, cuando arrancamos, la verdad, podríamos hacer una charla de anécdotas de aquellos tiempos. En realidad, cuando arrancamos en una sala de reunión, éramos 4 personas en una sala de reunión, así arrancó allá todo esto, ¿no? Y pensar que cómo fue escalando después. Pero básicamente arrancamos con un equipo, o sea, en el 2017 arrancamos con un equipo. El primer equipo que arrancamos fue un equipo de marketing, donde empezamos a trabajar con roles propios de marketing, esto es como, no sé, especialista en SEO, en SEM, en Pay Media, en email marketing, no sé, como todos roles específicos de marketing, pero además empezamos a incorporar otros roles que traían como otras habilidades complementarias, como eran desarrolladores, diseñadores, digamos, hasta gente de call center, y de alguna manera todo esto, de nuevo, cada uno con sus habilidades y su experiencia y sus aportes a cada una de las cosas. Y arrancamos con ese equipo allá en 2017, eso fue lo primero que hicimos en marketing, y un poco el propósito de ese equipo era evolucionar esto que te decía por ahí, la venta digital o el canal digital de adquisición de clientes, o sea, venta de tarjetas, digamos. Y después empezamos a trabajar con diseño de viajes de clientes, o sea, empezamos a ver cuáles eran las principales oportunidades que teníamos a nuestros clientes, y en base a eso identificar algunos dolores, y en base a esos dolores como ir haciendo como pequeños, y acá como empezamos a incorporar también esto del MVP o esto de diseño de pequeños incrementos de productos en pocas semanas, y salir a producción en pocas semanas con pequeños incrementos de producto que nos fueran dando esta retroalimentación, que fuéramos aprendiendo en base de eso. Entonces, ahí empezó, o sea, empezamos primero con un equipo de marketing, después con un equipo de diseño de un viaje, después 3, después 6, después 9, después 20 de tribus, y a día de hoy como que seguimos escalando, ¿no? Bien, excelente.
Diego, ¿y cuál te parece a vos que fue en todo este recorrido hasta ahora el factor clave que impulsó este proceso de cambio? Si tuvieras que elegir uno, algo que vos digas, che, esto que está pasando en Naranja hizo que el proceso de cambio fluya o vaya para adelante. Eh, para mí lo clave, en realidad una de las claves, pero si tuviera que elegir una, creo que sería las personas. Y esto, justamente, si nosotros vamos a los valores de la agilidad, el primer valor que tenemos, no porque sea más importante, sino el primero es como las personas por sobre los procesos. Y la verdad que esto de poner a las personas en el centro siempre es algo que Naranja viene desde siempre, de alguna manera lo tienen como incorporado todo el tiempo. Entonces como que hay como ciertas cosas, esto que te decía recién, por ejemplo, del aprendizaje del error y de no juzgar cuando las cosas no salen o ese tipo de cosas más blandas de alguna manera de pensar por ahí en las personas, creo que eso es clave. Y en Naranja de alguna manera fue simple, porque de alguna manera era como venía trabajando o era algo que tenía como incorporado, ¿no? Tiene incorporado esto de pensar en las personas siempre. Así que a mí me parece que eso es una de las claves del éxito. Eh, y, y esto después, bueno, claramente es el aprendizaje, ¿no? O sea, llevamos 3 años de aprender continuamente y esto es fundamental. O sea, esto que te decía recién también no, a ver, no es que no nos volvimos a equivocar con algunas cosas, probablemente algunas cosas sí tropezamos 2 veces con lo mismo, porque eso nos pasa a todos, pero no hay recetas, no hay proceso que tengas que seguir paso a paso, o sea, decir, bueno, a ver, vamos a hacer una transformación digital o una transformación ágil, tenés que hacer primero esto, después esto. O sea, no, claramente no. Hay como, sí, algunos caminos que podría seguir, pero en general como que cada uno va transitando en base a lo que uno puede ir haciendo y nosotros realmente hemos aprendido un montón en estos 3 años. La verdad que hemos aprendido un montón, así que, y creo que, bueno, resumiendo, creo que las personas en el centro, el éxito, el clave del éxito. No, Bien. Y ya que hablamos de las personas y como este factor clave en la transformación y en el cambio, me gustaría que nos cuentes, si podés, cómo vivieron las personas dentro de la organización todo este proceso. ¿Qué se generó? ¿Qué sensaciones, qué emociones, qué reacciones hubo? ¿Qué nos podés contar de eso? Eh, a ver, hay como mucho. Hubo de todo, claramente. O sea, hubo sí muchos desafíos para muchas personas, muchas sensaciones de entusiasmo, de ansiedad, de querer ser parte, de sentirse que no está siendo parte, de miedos, esto de alguna manera de, che, pero no sé qué va a pasar con mi puesto, qué va a pasar con mi rol, qué va a pasar y empezar a rediseñar cada uno. Hubo un montón de, de colaboradores que realmente se reinventaron y se siguen reinventando y a cada uno de nosotros nos pasa día a día que vamos como aprendiendo cosas nuevas. Entonces, creo que hubo un poco de todo y creo que también fue clave esto que te digo, el hecho de pensar en las personas en el centro siempre, creo que ayudó a estar atento a todas estas cosas, estar atento a la gestión del cambio, estar atento a cómo iban transitando las personas que de alguna manera estaban empezando a participar de los proyectos que estaban dentro de lo que era la transformación, la evolución digital, y cómo de alguna manera también esto empezamos a hacer parte a todos los que no estaban participando todavía, y cómo con pequeñas acciones los incluíamos y cómo hacíamos como espacios para compartir buenas prácticas o generar espacios para conversar con
con todo lo que quisieran conversar y charlar, y la transparencia, y no ocultar nada, y tratar de que no se genere esto de, no sé, si no estás dentro de lo que es la transformación digital no puedes ser ágil, sino que no, al contrario, digamos, como que la agilidad como práctica y que la podíamos poner en el día a día, y un montón de equipos que empezaron a sumarse, ¿no? A hacer reuniones más, no sé, la daily o cosas así, que son como prácticas que se empezaron a compartir con el resto de la organización, y eso de alguna manera fue ayudando a que estas sensaciones por ahí que se empezaron a generar se fueran como, nada, conteniendo o gestionando. Eh, pero claramente hubo de todo y sigue habiendo esto de los miedos, las dudas o resistencia en algunos casos como que hay, pero la verdad que de nuevo, o sea, yo creo que pensar en las personas en el centro, que es una de las cosas principales de Naranja, te lleva a que ese tipo de cosas al menos las tengas presentes y hagamos cosas para esto. Excelente. Mirá, si te parece, yo pensaba dejar espacio para preguntas al final, pero hay una pregunta que están haciendo una persona que está conectada que está muy buena, que es, te la voy a hacer, así la Obvio. incluimos. ¿Cuál es si tenían un cronograma de hitos, ¿sí? Para lograr este cambio, el cambio cultural, y si midieron o tomaron algunas métricas de la innovación? Está buenísimo. A ver, cronogramas siempre hay, pero adaptación al cambio antes que seguir un plan, ¿no? Claramente. Entonces, como que cuando se armó todo al inicio, en principio como que sí, pensamos en, bueno, vamos a arrancar con un equipo, después vamos a ir con dos, después con tres, y después con seis, y después con... Pero de alguna manera ese plan inicial se fue adaptando, hasta inclusive hasta en los viajes que terminamos diseñando no fueron los que habíamos pensado en un primer momento, porque es parte de la magia, es parte de esto de ir aprendiendo en base a los resultados que vamos teniendo. Así que sí, o sea, en realidad tuvimos un plan inicial y lo fuimos adaptando a medida que fuimos aprendiendo, eso pensando un poco en la fecha, y después los grandes hitos era como te decía, o sea, en realidad buscábamos mucho esto de mostrar valor rápidamente, implementar MVPs o evoluciones de productos y viajes que realmente aportaran valor, o sea que escucháramos al usuario o a los clientes finales, los hacíamos partícipes, y los hacemos, hoy estoy hablando de pasado, pero hoy lo seguimos haciendo, solo que a gran escala, ¿no? Pero escuchar al cliente y buscar soluciones que realmente se adapten al cliente, y eso es algo que la verdad que después termina siendo hasta indiscutible, porque en realidad no es que nosotros pensamos que este botón tiene que estar a la derecha, sino que el 80% de los clientes lo está buscando ahí el botón, entonces pongámoslo ahí y no se discuten. Ese tipo de cosas, la verdad que nos llevaron un poco a ir adaptando en base a lo que fuimos escuchando a los clientes. Y respecto a lo otro, si medíamos la innovación, eh, sí, en realidad un poco lo que nosotros estamos tratando de alguna manera de inculcar en la mayoría de todos los colaboradores esto de pensar en el día a día, de buscar cosas diferentes y ser innovadores y disruptivos y salir de la caja y buscando hacer cosas, como te decía hace un rato, o sea, entendemos que haciendo las cosas como las veníamos haciendo íbamos a conseguir resultados parecidos a eso, entonces como que sí o sí teníamos que buscar resultados diferentes. Y en línea con eso, buscamos todo el tiempo esto, desafiarnos y ser disruptivos e innovar y buscar cosas que no se hayan hecho. Y por ahí como que tenemos hasta, si se quiere, distintos niveles de innovación. No es que queremos inventar, no sé, el iPhone, sino que en realidad como que de alguna manera buscar en nuestros equipos cosas que no estemos haciendo en naranja, por lo menos, o cosas que un equipo no haya hecho nunca, pero otro equipo de naranja sí, y sea súper innovador para eso, o potenciar determinados canales para cosas que antes eran súper, si se quiere, físicas, y empezar a utilizar canales virtuales para eso. Entonces como que por ahí hay como distintos niveles, un poco no sé por dónde iba la pregunta, pero hay como distintos niveles de innovación que puede ir un poco más a ser súper disruptivos, pero pueden ser como cosas como
entregarle valor a nuestro cliente de una manera diferente que el cliente no lo esperaba, eso ya es innovación también, entonces como que es parte de lo que hacemos día a día. ¿Sí? No sé si respondí, Está sino que bueno. pregunten de nuevo un poco más de detalle, ¿no? Sí, 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 obvio, está abierto ahí el canal, así que, che, está bueno porque a veces cuando pensamos en innovación, inmediatamente lo asociamos con algo súper disruptivo y no necesariamente, tiene que ser algo distinto, algo que no venimos haciendo, y eso está bueno. Algo, Diego algo pregunta, para un tocayo complementar, tuyo. Ale, perdón. Sí, Algo que no venimos haciendo y que genere resultados que no veníamos teniendo, digamos, de alguna claro, manera. excelente. Bien, Diego, un tocayo tuyo pregunta si podés comentar de herramientas específicas que hayan utilizado en este camino. Herramientas sobre, ¿sobre qué? No, lo A dejó ver, abierto si tenés algunas herramientas de gestión o herramientas nuevas que hayan incorporado. en realidad nosotros arrancamos, no sé, si habla más de gestión visual, de alguna manera, de gestión de los equipos, en realidad arrancamos mucho en lo físico. Claramente hoy es inviable y insostenible en el contexto actual esto de lo físico, pero arrancamos mucho de lo físico con la idea un poco de esto de que en general, y esto es una opinión, todo lo que estoy diciendo son un montón de opiniones, digo, pero uno puede gestionar mejor lo que ve, entonces esto de tenerlo visual y de moverlo y de ver cuánto tenemos, y entonces como que trabajamos mucho con el tablero Kanban básico de to do, doing y done, básicamente, que primero lo tuvimos en la pared, después, bueno, algunas herramientas como Jira, por ejemplo, o un Trello, digamos, básico. Si se refiere a ese tipo de herramientas más de gestión, va por ese lado. Si con herramienta está hablando más no sé, de pensar en los viajes de los clientes, por ejemplo, utilizamos, pero no sé si una herramienta o habla más de la dinámica del Custom Journey no sé, Design Thinking o Design Sprint, no sé, ese tipo de cosas para descubrir los nuevos productos y diseñar un poco, no sé si venía por ahí. Si no, bueno, que repregunten, digamos. No sé qué Bien. herramienta. O hablan más de tecnología, no lo sé, no sé por dónde iba la pregunta. Bueno, cualquier cosa Diego va a volver a preguntar, así que quédate tranquilo. Dale. Em, bueno, hablábamos de las personas y de todo lo que se generó enfrentando de cara a este nuevo cambio, esta serie de cambios. ¿Cómo gestionaron todos esos temores, esa incertidumbre? ¿Cómo acompañaron? Durante todo el tiempo tuvimos, inclusive, no sé si fue el primer, pero sí, si no fue el primer mes, fue el segundo mes, de allá por 2017, inclusive hasta se generó un equipo de relaciones humanas o recursos humanos digital, o sea, específicamente para estar atento a todas las necesidades, de alguna manera, de los equipos que estaban dentro de este proceso de transformación, de alguna manera, ¿no? Entonces, ayudaban desde lo que era la selección o la formación o la motivación, o la aceleración, o sea, todos los procesos de relaciones humanas estaban como súper adaptados y continuamente en el día a día, porque teníamos como gente con nosotros todo el tiempo, digamos, ¿no? Entonces como que fue contenido desde el primer momento, como te decía yo, pensando en esto, de que naranja siempre las personas en el centro, entonces como que al lado del equipo de marketing y el equipo que empezó a diseñar el primer journey del cliente, había un equipo de relaciones humanas acompañando, ¿no? Ok. Y Diego, ¿cómo les impactó todo el contexto a partir de marzo con la pandemia y el confinamiento? Porque me imagino que los agarró a la mitad o en el medio de todo este proceso de cambio. ¿Y cómo impactó eso en las personas y en la transformación en sí? A ver, bueno.
En Naranja tenemos por ahí el propósito siempre de facilitar con alegría y compromiso la vida de cada persona, ese es el propósito que tenemos en Naranja. Y cuando todo esto pasó, eh, como que honramos ese compromiso, ese propósito, digamos, de alguna manera. Y, y pensar en las personas, un poco es lo que vengo diciendo desde que arrancamos, ¿no? Tanto en el cliente como en los colaboradores, ¿no? Entonces, de cara a los clientes fue eh, ponernos a disposición de alguna manera para facilitarles la vida. Si querés, pues podemos contar un poco más qué cosas hicimos, pero básicamente fue eso. Y del lado de los colaboradores fue cuidarnos. O sea, como que todos nos fuimos a trabajar a casa, a teletrabajar inmediatamente estuvimos los 3.000 colaboradores de Naranja trabajando, teletrabajando. Entonces, como que de alguna manera, creo que por ese lado, Naranja nos cuidó un montón. Y por otro lado, creo que pensando que creo que por ahí va tu pregunta también, en lo que es la transformación en sí, creo que estábamos como mucho más preparados para esto. Claramente jamás nos imaginamos que esto iba a pasar, pero haber transitado estos 3 años previos creo que nos dejó mucho más preparados para este entorno digital, porque como yo te decía, ¿cómo arrancó todo esto? Arrancó de alguna manera buscando unir esto de alguna manera, este potencial que nosotros teníamos en lo que es la red física con el ecosistema digital. Entonces, estos 3 años que estuvimos trabajando en eso, nos ayudó a estar mucho mejor preparados para eso. Y hubo como muchas cosas que se potenciaron con esto, ¿no? O sea, en realidad en la venta digital, en e-commerce, digamos, como sea, como que de alguna manera hubo muchas cosas que se potenciaron con la pandemia, claramente otras que fueron como de alguna manera eh, nada, más complejas de seguir, como, no sé, la venta de algún tipo de producto en sucursales, digamos, pero de alguna manera salimos a buscar los medios para generarlo por otro lado. Así que no, la verdad creo que Claro. en cuanto a las personas en sí, nos sentimos súper cuidados por Naranja y desde el primer día nos fuimos a teletrabajar y estamos teletrabajando hoy. Así que re bien por ese lado. Y por otro lado, estuvimos generando por ahí algún tipo de funcionalidad, de cosas para estar cerca de nuestros clientes, o sea, cómo darle beneficios, promociones, cómo facilitarle la vida, generar tutoriales, generar webinars, generar el landing y cosas que le fuera facilitando la vida, enseñándole cómo hacer las cosas desde otro lado. Entonces, como que la verdad que por los dos lados estuvimos como cerca de nuestros clientes y súper cerca de nuestros colaboradores también. Qué bueno. Y puertas adentro, vos decías esto que estaban preparados, bastante preparados, eh, porque ya venían así unos años con este proceso, pero el hecho de repente irse cada uno a su casa y no tener esto de lo presencial, ¿sentís que en algún punto afectó la velocidad de la transformación? ¿Aceleró las cosas? ¿Desaceleró las cosas? ¿Estancó un poco algún cambio o no? ¿O simplemente Eh, fluyó? no, no, a ver, creo que no desaceleró. Sí, en un primer momento, quizás por la misma incertidumbre, en el primer mes, cuando no sabíamos si iba a ser una semana o iban a ser dos, nunca pensamos que iban a ser 2 meses, digamos, si iba a ser una semana iban a ser dos, eso es lo que pensábamos en aquel momento. Como todos. Eh, sí, sí, como te decía, por ahí nos enfocamos en buscar soluciones para acompañar durante ese momento. Y sí nos empezó a pasar que cuando esto se empezó a extender en el tiempo, como que empezó a surgir esto de, bueno, buscar el nuevo ritmo de alguna manera, ¿no? Como que durante la primera semana, como que entendíamos con esto de estar en casa y compartir
con el resto de la responsabilidad de la casa y después empezar a compartir con el cuidado de los niños y compartir con las tareas, con el colegio de los chicos, bueno, todo este tipo de cosas, al principio como que de alguna manera costó en general, pero estuvimos de nuevo súper cuidados y acompañados por la empresa, por Naranja todo el tiempo, o sea, buscando un poco de darnos lo que nos estaba faltando, de preguntar cómo estábamos, no sé, hasta de decir, che, si necesitan una silla, compremos la silla, o sea, como a ese tipo de cosas, ¿no? O sea, como que al mínimo. Entonces, ¿qué nos pasó en general, no? Eso como que hay como que realidades diferentes cada uno de los colaboradores, en cada uno de los equipos, pero en general pasó eso, como que hubo un momento en el que se sintió como una carga diferente que estaba relacionado un poco a esto de cómo equilibrar la vida personal, obviamente, pero fue parte del mismo proceso de aprendizaje de que cada uno de nosotros aprendió también a cómo transitar este camino. Y ahora ya estamos como en una etapa donde la mayoría de los colaboradores hemos encontrado por ahí ese nuevo ritmo de alguna manera o ese equilibrio justo que nos permite de nuevo estar en óptimas condiciones de alguna manera. Qué bueno. Te voy a hacer una pregunta y me gustaría también que las personas que están conectadas, si quieren preguntarle algo a Diego, puedan escribir y hacer preguntas. Em, si tuvieras que elegir un aprendizaje, el aprendizaje que te parece que les dejó este camino que han recorrido hasta acá hoy, como para decir, bueno, si empezara de nuevo todo este proceso, haría, haría distinto algo o utilizaría este aprendizaje para cambiar algo. ¿Cuál sería ese aprendizaje? Eh, yo creo que quizás puede ser más de alguna manera, la clave de todo esto para nosotros fue empezar chiquito y de ahí ir escalando en base a los resultados que íbamos obteniendo. Eh, Quizás se podría pensar en, eh, aunque sea con algo chiquito, hacer que todos se sientan parte. Eh, O sea, más allá de que el desarrollo de un producto esté en un equipo, que hoy lo logramos, ¿no? O sea, claramente hoy la empresa en sí se siente ágil y se siente como que está participando y se siente ágil en su metro cuadrado. Hoy lo logramos, claramente es así, porque no están esperando ser Scrum Master o Product Owner para poder ser ágil, digamos, que es lo que nos pasó en aquel momento, ¿no? En aquel momento apenas arrancamos, como que todos querían ser Scrum Master o todos querían ser Product Owner porque se sentían que iba por ahí el camino. Entonces quizás, no lo tengo demasiado procesado, ¿vale? ¿No? Pero digo, quizás, si de alguna manera en ese 2017 hubiéramos hecho algo para que todos se sientan parte a su manera, digamos, quizás hubiera acompañado más, pero no sé, creo que eso podría ser, digamos. Qué bueno. Bueno, esas cosas que solamente las sabes cuando ya las Ya aprendiste pasó. caminando, ¿no? Sí. Acá hay una pregunta muy interesante que hacen en el vivo, que es ¿cómo convivieron los dos modelos? ¿Sí? La mitad o una parte de la organización empezando a ser ágil y el resto de la organización no, digamos, ¿no? ¿Cómo fue esa Buenísima pregunta. convivencia? Buenísima pregunta. Hasta te diría que fue la pregunta de aquel momento, porque en realidad de los dos lados se genera siempre esto de los que de alguna manera están con esto de que necesitan entregar valor en 15 días, che, pero no me responde. Bueno, pero en realidad, ¿con cuánta anticipación le dijiste? No, que lo necesito para hoy. Bueno, no, pero para que lo tienen su responsabilidad. Fue como esa negociación por ahí de dependencias o de trabajo conjunto con el otro, fue parte del día a día de esos primeros días, digamos, de alguna manera, porque claramente
hasta los objetivos eran diferentes, ¿no? Porque, o sea, como que teníamos como objetivo de entregar este producto en 15 días, y algunas cosas se solucionan incorporando esa habilidad dentro del equipo, pero otras cosas no se solucionan de esa manera, y sí o sí necesitas por ahí negociar esa dependencia con una área más tradicional de alguna manera, o que no estaba acostumbrada a entregar valor en 15 días y nada, estaba acostumbrada en 3 meses, digamos. Entonces como que creo que la clave, en mi opinión, son dos. Por un lado, es la negociación, o sea, acordar con la mayor anticipación posible de esa dependencia. Y lo otro es hablar, o sea, conversar todo el tiempo. Y no esperar a un determinado momento para negociarlo, sino como que constantemente estar como en esa negociación y conversando de cómo vamos con las cosas entre todos los equipos en general, pero Claro. especialmente cuando por ahí la cadencia de entrega de valores diferente es clave, porque por ahí en un equipo que entrega valor cada 3 meses, de alguna manera, un desvío en un día no pasa nada, pero un desvío en un día de un equipo que entrega valor cada 15 días es como mucho más grande, ¿no? Entonces como Un que montón. estar súper en línea con ese tipo de cosas es clave, ¿no? Clave, dijiste, me parece una palabra súper importante que es la cadencia, ¿no? Las diferentes cadencias de los equipos. Y yo ahí si me permitiste, sumo algo que es también poder convivir sabiendo que se va a generar fricción. Se van a generar fricciones en estos cambios y en esa mitad de la organización que está haciendo las cosas de una manera ágil con una cierta cadencia y la otra parte no, ¿no? Y bueno, poder también aceptar eso y tratar de acompañar. Me encantó, la pregunta me gustó y me gustó mucho también tu respuesta. Acá hay una de Giada, que es más personal, dice, ¿de dónde nace tu pasión por los juegos ágiles? Mira, ¿a dónde nace mi pasión por los juegos ágiles? La verdad que sí, gracias Giadi, me encanta. Creo que en realidad me gustan mucho, hasta inclusive me gustan mucho los juegos colaborativos y me gusta mucho llevar los juegos que no son colaborativos a que sean colaborativos de alguna manera. Pero básicamente me gusta mucho porque hay una frase que siempre repito que me gusta que dice que somos como jugamos. Somos como jugamos. ¿Por qué? Porque en realidad uno siempre dice, no, la verdad que está todo bien, vamos a jugar, nada más. Pero una vez que vamos a estar jugando, ahí aparece la verdadera persona que somos. O sea, si somos competitivos, si realmente jugamos por jugar, si somos individualistas, si somos de equipo, si somos ese tipo de cosas. Entonces, los juegos nos permiten sacar eso, aunque no lo querramos sacar. O sea, por ahí uno piensa que no y que no me va a salir, pero cuando te metes en el juego te sale y uno observándolo desde afuera lo puede ver. Y hasta inclusive hay otra frase también que dicen algo así como que uno puede conocer más a una persona una hora jugando que una semana conversando, digamos, ¿no? O sea, como que podés identificar pequeñas cosas. Entonces, ¿de dónde nacen? En realidad, creo que, no sé de dónde nace, pero digo, me encanta por eso, por todo lo que podemos conseguir haciendo eso. Y después, claramente, jugar, divertirnos, digamos, o sea, como que en realidad a mí me gusta mucho el aprendizaje que queda y el hecho de pasarlo por el cuerpo es como que te lo olvidas menos, entonces como que si alguna teoría vos te la haces representada en algún juego, como que les queda mejor el concepto, digamos. Así que va por ahí, digamos. Y la pregunta de Heidi tiene como una parte 2 que es, ¿cómo hiciste en este contexto de virtualidad, de no presencialidad, para seguir jugando con las personas y generando esos juegos? Me encantó, vos sabés que sí, yo también pensaba lo mismo. En realidad hay como muchas cosas que se pueden hacer en lo virtual, pero así como me gusta llevar a un juego que no es colaborativo a que sea colaborativo, el desafío que tuve en esta cuarentena fue llevar un juego de lo presencial a que sea virtual.
Y la mayoría, hay algunos que no terminan siendo lo mismo, pero la mayoría lo pude llevar a eso. Entonces como que fue eso, rebuscársela y buscar la mejor manera, o la mejor herramienta, o la mejor forma de llevarlo a la virtualidad. Y muchas cosas se pueden hacer, ¿no? Muchas cosas se pueden hacer. Bien, excelente. Bueno, preguntan acá cómo hicieron para guiar a los equipos de cara a la resistencia al cambio, ¿sí? En esto volviendo un poco a la transformación en naranja, y llevarlos al cambio de mentalidad hacia la agilidad a los equipos de personas. Sí, a ver, en realidad para mí y esto de nuevo a una opinión, lo más importante es transmitir el para qué. Para mí no es lo mismo decirle a las personas que tenemos que hacer una daily porque es una de las ceremonias más importantes de sincronización del framework de Scrum, que es el framework que estamos utilizando para... Eso, de alguna manera, no termina siendo algo que termine convenciendo a las personas, y lo que termina pasando con eso es que después, si vos no estás, no se hace, o se desvirtúa un poco el propósito. Ahora, nosotros arrancamos al revés, en el para qué necesitamos hacer esa daily, cuál es el propósito, con qué deberíamos salir dije la daily por decirlo, pero así como eso, cualquier práctica ágil, para mí la forma más, eh, iba a decir fácil, pero claramente no es fácil porque esto lleva cambio de mentalidad que lleva muchísimo tiempo, pero de alguna manera la forma de cómo empezarlo para mí es por ahí, o sea, trabajando más desde el para qué lo hacemos, y de alguna manera eso lleva a que se entienda mejor el para qué lo hacemos, entonces como que de alguna manera lo tomen, digamos, ¿no? Y como que no lo tomen como impuesto, sino como que algo como que les da como un propósito, de alguna manera. Y después, lo otro, relacionado a eso mismo, para mí la otra clave es los resultados. O sea, en realidad la forma más, eh, eh, no sé, importante es ir mostrando los resultados que vamos teniendo por hacer las cosas que estamos haciendo, nos permite por ahí ir como teniendo de alguna manera como más crédito para seguir haciendo las cosas, ¿no? Eso tanto para los colaboradores, los miembros del equipo, como para la dirección, ¿no? O sea, como que nosotros vamos mostrando que esto funciona con resultados, porque y de nuevo, lo que te contaba hace un rato, no la agilidad como el fin, sino como el medio para, ¿no? Entonces, de nuevo, el para qué y después el resultado que obtenemos, haciéndola y no haciéndola, y en base a eso se entiende un poco más el para qué. Diego, y seguramente vos, cuando empezaron a recorrer este camino, tenías tus expectativas. eh, ¿Y cómo fue la resistencia al cambio que hubo? ¿Fue mayor a lo que vos pensabas que iba a haber? ¿Fue menor? ¿Te sorprendió de alguna manera? ¿Fue lo que esperabas? Eh, y hubo de todo, no podría generalizarlo, pero creo que menor. Eh, Probablemente porque estaba como claro el para qué, esto que te decía, el propósito, cuál era el norte, hacia dónde íbamos. eh, Empezamos chiquito y mostrando resultados, entonces como que eso de alguna manera como que te iba eh, mostrando de que estábamos dando pasos firmes. Entonces, yo creo que fue menor. No sé si generalizarlo, pero fue menor de lo que podría haber sido, me parece, ¿no? Sí. Bien. ¿No te encontraste con una resistencia que te sorprendió y que vos dijiste, uy, no me esperaba esto? No, Eh, no. Buenísimo. Bueno, acá una de las personas pregunta si con esto de la virtualidad, ¿no? Y de no estar cara a cara, eh, sentaron al cliente con los equipos, conectaron de alguna manera al cliente con los equipos. Algo de eso comentaste, se pusieron a disposición del cliente, no sé si querés
contar algo más de qué hicieron específicamente. Sí, sí, si pensamos un poco en el negocio de Naranja en sí, fue más bien de ponernos a disposición y poner a disposición las redes y los canales de atención y todo para escuchar qué estaba necesitando y en base a eso ir ofreciendo lo que el cliente necesitaba. Y de cara a los productos o los proyectos, de alguna manera, dentro de lo que es la transformación, eh, y fuimos haciendo cosas diferentes, adaptándonos en base a lo que iba estando permitido, de alguna manera, ¿no? O sea, como que al principio fue más con llamados por teléfono. Nosotros siempre fuimos mucho de hacer testeos, ¿no? Esto de hacer un prototipo, ese prototipo testearlo y en base a lo que como te decía recién, de a ver si el botón va a la derecha o no. Bueno, ese tipo de cosas como que se empezaron a restringir, porque claramente no había posibilidad de hacer esos testeos con usuarios finales. Lo empezamos a hacer más desde la virtualidad o empezamos a hacer más como llamadas por teléfono. Y apenas pudimos de nuevo, que se empezaron a abrir las sucursales, fuimos también a testear a los sucursales de nuevo con barbijo y todas las medidas y protocolos de seguridad, pero empezamos a generar de nuevo esos espacios que son claves para, de nuevo, para mí, para no decir de que las cosas las estamos haciendo porque entendemos que es lo mejor, sino porque el cliente nos está diciendo que es lo mejor. Bien, clarísimo. Bueno, Diego, ya vamos cerrando, finalizando. Eh, cuando, cuando haces todo este recorrido narrativo de todas las cosas que fueron viviendo y haciendo, ¿qué sentís? ¿Qué siente Diego Virgolini de recorrer y recordar todos estos pasos que han dado? Orgullo. La verdad que te decía hace un rato, o sea, pensar que hace 3 años éramos 4 en una sala de reunión y hoy ser lo que es la agilidad para Naranja, en realidad la verdad que me llena de orgullo. Me siento muy contento por todo lo que se ha ido logrando, por todo lo que hemos ido construyendo, y la verdad que me pone muy contento, mucho orgullo siento. Qué bueno, bueno, me encantó. Yo me podría quedar hablando con vos, Diego, sabés, ¿no? Horas y horas Sí. y horas. Podríamos hacer un vivo de 24 horas tranquilamente y no me cansaría nunca de preguntarte cosas y de escuchar. Pero ya estamos casi en horario, así que vamos a ir cerrando. Eh, Te quiero agradecer muchísimo tu tiempo, también la buena onda y la predisposición, porque no solamente el tiempo que has compartido con nosotros, sino que te abriste y contaste un montón de cosas, así que muchas gracias por eso. Muy enriquecedora la charla, espero que le haya gustado a la gente que se sumó y bueno, nos estamos viendo y seguimos compartiendo experiencias de agilidad. Dale, gracias por la invitación y yo me sentí muy cómodo también, así que gracias, Ale. Bueno, buenísimo. Costó al principio, pero valió la Costo. pena. Estuvo bueno. Bueno, gracias. Gracias a Dale, todos. nos vemos.